Vamos a la palabra del Señor. Realmente lo más importante, poder encontrarnos con la palabra de Dios. Esto es trascendental. Todo lo demás ayuda, nos une, es adoración al Señor, fabuloso. Pero lo más importante es ir a la palabra de Dios. Nosotros estamos adelantando una serie de predicaciones a la que hemos denominado Avanza. Avanza tiene que ver con el estudio de nuestros hábitos espirituales y observar, evaluar si estamos realmente avanzando en este proceso, si estamos realmente creciendo como personas, como familias, como iglesia. Yo se lo digo repetido, ahorita se lo dije a un grupo de nuevos que tuvimos en el servicio de la mañana, de más temprano. Les decía, si ustedes no están creciendo espiritualmente en la iglesia, busquen dónde ir, porque pueda que sea responsabilidad individual, claro que sí, pero la iglesia debe conducir al creyente a crecer, a avanzar. La iglesia debe darle herramientas al creyente, la iglesia debe ofrecerle a través de la predicación del evangelio un reto constante a los cristianos a ir adelante en su vida cristiana. Hace 15 días prediqué sobre el poder de la palabra, primer hábito espiritual. Hace 8 días prediqué sobre congregarnos, el significado bíblico de venir a la iglesia. Y hoy hablaremos sobre fortalecer la vida espiritual y hablaremos específicamente sobre la oración. Ese es nuestro tercer hábito espiritual, la oración. Dentro de 8 días, si Dios permite, próximo domingo, hablaremos sobre un hábito espiritual que todo creyente tiene que practicar y es el de ganar almas, el evangelismo. En 15 días hablaremos sobre el hábito espiritual de dar en la iglesia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre dar? ¿Cómo se da en la iglesia? ¿Dar qué? Ofrendas, diezmos, primicias. ¿Qué dice la Escritura sobre todo eso? Vamos a ser bíblicos para enseñar en qué consiste realmente dar en la iglesia. ¿Cuánto debo dar? ¿Por qué lo debo dar? ¿Cómo lo debo dar? Vamos a enseñarlo dentro de 15 días. Y en 20 días haremos un gran día de amor y amistad en la iglesia. Y les tengo a todas las personas que vengan por primera vez ese día un regalo físico y un regalo espiritual. El físico lo vamos a planear entre todos y el espiritual ya ustedes saben cuál es el regalo más grande. Como es el mes de amor y amistad, ese día, ese domingo, cada uno de nosotros va a invitar un amigo. Si nos toca quedarnos de pie afuera para que los amigos estén sentados, lo hacemos, no hay problema. Hay 2 servicios, usted escoge a cuál de los 2 quiere venir, 8:30, 11 de la mañana. Pero la meta es que muchos amigos ese día vengan a celebrar Día de Amor y Amistad en la iglesia. Y les vamos a dar el mejor regalo que un amigo puede recibir. ¿Y quién lo va a dar? Ustedes, como iglesia. Yo como iglesia lo vamos a hacer. Título de nuestra predicación hoy, fortaleciendo mi vida espiritual. Hay un texto bíblico que habla de la oración, que es posiblemente uno de los grandes tesoros para hablar de este tema. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. ¿Todos tienen su boletín o alguien falta por el boletín para diligenciar? ¿Estamos bien? Ok, gracias. Usted puede ir ahí diligenciando la enseñanza de hoy. La Biblia dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando estaba preparando este material, esta enseñanza, durante el transcurso de la semana, estuve pensando en cuántas cosas puedo contarles sobre experiencias, testimonios de lo que les ha pasado a muchas personas y a mí mismo en torno a la oración. Y es que de verdad hay cientos de testimonios. En calidad de pastor, nos llega mucha información de personas que, por ejemplo, nos llaman y nos dicen: pastor, recuerda que estábamos orando por esto o por aquello. Sí, claro, Dios nos contestó, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo con esto. Y nos avisan, nos escriben, y podría contarles de mi experiencia personal también muchas cosas. Entonces estaba buscando algo para iniciar y decirles: esto ocurrió en torno a la oración. Y recordé una historia que a mí en lo personal ha significado mucho para mí. Un hombre estaba arreglando un granero en una finca. El granero de madera ya estaba muy afectado por el paso de los años. Entonces el dueño de la finca lo contrató para que viniera muy temprano cada mañana y trabajara en el granero, y por la noche se regresaba a su casa. Él miraba dos niños de la finca correr por todo lado jugando todo el tiempo. Pero un día uno de ellos pasó corriendo hacia la casa y el otro niño no pasó. Entonces se quedó viendo qué ocurrió, y cuando vio, el niño volvió corriendo y pasó por el frente de él con una Biblia. Y pasó por el lado de este hombre corriendo sin decir nada, a toda velocidad. El hombre se llenó de curiosidad. Bueno, ¿qué pasó? Va para allá solo y vuelve con una Biblia. Si estaban era jugando. Él se baja de la escalera y va y lo sigue hasta donde está el niño. El niño, cuando lo encontró, estaba de rodillas con la Biblia en la manito, leyendo textos bíblicos y orando. Su hermanito estaba acostado al lado, víctima de una mordedura de una serpiente. Y el niño estaba ahí con su Biblia, leyéndola y orando por el hermanito, porque el hermanito estaba a punto de morir por la mordedura. El hombre quedó detenido, no supo qué hacer, ir, recoger al niño, ayudarle, pero se quedó expectante viendo lo que podía pasar. Este hombre cuenta que el veneno comenzó a salir por las heridas donde fue mordido el niño y fue expulsado del cuerpo y de la pierna del niño. Y el niño se levantó, guardaron la Biblia y siguieron jugando. El hombre no se quedó con esa curiosidad y se fue a buscar al papá de los niños. Venga, cuénteme algo. Mire, acaba de ocurrir esto. El niño pasa, vuelve con la Biblia, y cuando lo sigo está orando por su hermanito y lo miro mordido por una serpiente y el veneno salió de la pierna, y el niño se levanta y sigue jugando como si nada. Y el papá le dice: sí, el niño estaba orando por su hermano, y lo que ocurrió fue que Dios hizo un milagro. Pero explíqueme cómo es posible que un niño de esa edad tenga ese concepto tan claro y esa capacidad de orar por su hermanito. Y yo, me tocó enseñarles. Tuve que enseñarles el valor de la oración. Tuve que enseñarles la confianza en Dios. Tuve que enseñarles el poder que tiene Dios y que puede ser tan determinante en la vida del ser humano. Entonces el hombre le dice: ¿pero por qué la oración? ¿Por qué les enseñó eso? Y el hombre le dio una respuesta muy lógica. Porque si no es la oración, en esos casos el niño se nos muere. O es la oración o no hay nada que hacer. El hospital más cercano está a cientos de kilómetros. No tenemos antídotos para el veneno de esas serpientes. Entonces toca sí o sí aprender a orar. Sí o sí hay que aprender a confiar en Dios. Entonces eso me hace a mí pensar muchas cosas. ¿Por qué nosotros no tenemos esa misma facilidad para orar y confiar
plenamente en que Dios puede hacer algo así de milagroso, porque nosotros tenemos a la mano el hospital, la clínica, el amigo que me presta plata, la empresa, el gota a gota que pasa y me da dinero, los políticos que me prometen, el trabajo que me sostiene. Y entonces no hay necesidad, entre comillas, de depender plenamente de la oración, porque podemos suplir de otra manera. Y eso ha venido ahogando nuestra capacidad de creer en Dios. Y ha venido secando nuestra oración y seca nuestra vida espiritual, porque tantas cosas que tenemos a la mano van desplazando esa necesidad de lo espiritual. Por eso hoy la predicación habla de cómo fortalecer nuestra vida espiritual, y quiero usar la oración como el elemento base de esto, hablarles sobre el significado precioso de aprender a orar. Hay una frase que quiero que lean conmigo, está en su material y está aquí en la exposición. Avanzamos cuando fortalecemos nuestra vida espiritual, creciendo en la oración y en la comunión con Dios. Hace 15 días comencé diciéndoles: avanzamos cuando conocemos la palabra de Dios. Hace 8 días les dije: avanzamos cuando nos congregamos. Y hoy les digo: avanzamos cuando crecemos en la oración, cuando entendemos el valor, el significado precioso de orar. Entonces, aquí en esta escena, en el texto que leímos de Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos el valor precioso de orar, y les está mostrando la forma de hacerlo, y lo hace con contundencia. Jesús no deja de ser amoroso, no deja de ser cariñoso con sus enseñanzas, pero eso no quiere decir que no sea radical, y ya les voy a explicar por qué. Entonces hoy voy a explicarles, con base en este texto, lo que no debemos hacer cuando oramos, lo que nunca podemos olvidar y lo que sí debemos hacer en nuestra oración. Primero, escriba por favor allí lo que no debemos hacer. Estos versículos iniciales de este texto dejan ver claramente cómo Jesús orienta, y al orientar a sus discípulos les define un camino, les muestra la manera en que debemos orar. Inicia este texto haciendo una invitación a no ser hipócritas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Orar con hipocresía. Usted y yo no podemos caer en el vacío, en el error de ser hipócritas. Y la oración con frecuencia deja ver lo hipócritas que algunos pueden ser en su vida cristiana. El versículo dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, no seas como ellos. Quiere decir que en el tiempo de Jesús ya habían hipócritas, ya habían religiosos, ya habían personas desviadas de lo doctrinalmente correcto, dedicados a hacer lo incorrecto y a vivir esa vida de hipocresía. La palabra hipocresía tiene varias definiciones. En este texto bíblico, en esta intención de lo que está diciendo el Señor Jesucristo, hipocresía tiene que ver con aquellos que están buscando que miren algo en ellos que no lo son. Quieren causar una impresión de algo, pero realmente no lo son. Entonces Jesús está diciendo: ojo, ustedes no pueden ser como los hipócritas. Y se refería a un grupo específico de personas que se jactaban de su vida espiritual, de su vida religiosa, pero que en realidad no estaban agradando a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, es que con frecuencia algunos quieren proyectar lo que realmente no son. Y tiene que ver con aquellas personas que tienen afán por verse muy espirituales, muy creyentes, pero realmente no. Quiero decirles que es muy fácil engañarnos entre nosotros mismos y aparentar, dice la Biblia, una vida de piedad. Aparentar que somos espirituales.
Y podemos intentar aparentarlo con nuestra forma de hablar, nuestra actitud aparentemente cristiana, religiosa, nuestra forma de vestir, nuestra forma de responder a las cosas. Y entonces cualquiera podría decir: oiga, qué buen creyente es aquel, o qué buena cristiana es aquella. Y fácilmente nos engañamos. Pero realmente lo profundo del corazón, el estado interno de cada uno de nosotros, Dios sí lo conoce. Usted puede engañar a los demás. Yo puedo engañar a los demás con mi aparente estado de piedad. ¿Pero puedo engañar a Dios? No lo puedo engañar. Y usted puede parecer ante los demás como un hombre muy recto, muy cristiano, muy devoto, muy piadoso, pero a Dios no lo podemos engañar. Y por eso la Biblia dice: no sean hipócritas, no sean como ellos. Pueda que su oración, si alguien la escucha, se ve bien como cristiano, pero Dios, que conoce lo profundo del corazón, sabe realmente si su oración parte de una actitud correcta, de un corazón santo, o de un corazón lleno de orgullo, de un corazón lleno de malas actitudes o de malas motivaciones, porque algunos oran con una mala motivación, y eso lo vamos a estar exponiendo. Miren, por ejemplo, esta escena bíblica. Lucas 18, versículos 10 al 13 dice: 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Estamos hablando de oración. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Tremendo cristiano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, hermana, el problema del fariseo no era que ayunara o que diezmara o que ofrendara. Eso hay que hacerlo en calidad de creyentes. El problema era que él pensaba que por ayunar y diezmar era más que los demás. Y ahí ya hay un vacío espiritual. Ahí ya hay un problema. Mientras él mantuvo una actitud altanera, irreverente, el otro fue humillado ante el Señor, ante Dios. Y dice Dios que, la palabra dice que Dios bendijo primero al publicano que al otro. Mantuvo una actitud correcta. Tiene tanta fuerza esto del fariseísmo que hoy en día, cuando conocemos por ahí algunos, pensamos en una palabra, ¿no? Mucho fariseo, dicen algunos, ¿cierto? Refiriéndose a la hipocresía de algunos. Tomó fuerza. El fariseísmo es una corriente importante, o por lo menos grande, de esas actitudes religiosas para estos tiempos, y aún se mantiene. Quiero decirles con esto, mis hermanos, que usted y yo debemos estar permanentemente revisando si estamos actuando de manera hipócrita o no. Yo no estoy diciendo que si usted se siente mal con Dios por alguna razón, no ore. No. Tampoco le estoy diciendo que si no se siente como debiera con el Señor, pues no venga a la iglesia. No, al contrario, cuanto más mal me siento, más busco de Dios, más busco la iglesia. El enfermo va al hospital justamente porque necesita salud, necesita mejorar. Entonces, cuando tú estás entendido de que tu vida espiritual no es lo que debiera ser, es cuando más debo buscar al Señor y buscar agradarle y conocerle. Miren esto otro. ¿Qué más no debo hacer en la oración? No debo orar por reconocimiento. Escríbalo, por favor. B, no orar por reconocimiento. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué hacían los fariseos? Les encantaba pararse a orar en las esquinas donde los vieran. El versículo 5 dice que se paraban
en las sinagogas para que los vieran orando. Mire, hermano, cuando uno ora, cuando una persona es una mujer de oración o un hombre de oración, la gente se entera. La gente lo nota, porque la oración se le nota a las personas. Cuando alguien ora, se le tiene que notar necesariamente. Cuando tiene una oración constante, persistente, se va a notar. Pero no está la persona detrás de que lo miren orando. No necesita el reconocimiento de otros. Porque es muy triste que conocemos personas que oran muchísimo, oran mucho, pero su oración, como no es la que debiera ser, su vida está acompañada de un poco de vacíos y problemas. Y entonces uno piensa, ¿y todo lo que ora, qué ocurre? Y entonces toda esa oración, ¿qué está pasando? No está logrando ningún cambio en la persona. Si usted necesita ser reconocido por alguien, que seamos reconocidos por Dios. Si alguien tiene que ver su oración y saber que usted está dedicado a la vida espiritual, que sea Dios, no los demás. No es necesario que esté haciendo ruido de que hizo o que no hizo, de que fue o que no fue. Haga lo que tiene que hacer. Si los demás se enteran, amén, gloria a Dios por eso. Si sirvo de ejemplo para que otros se animen, amén, gloria a Dios por eso. Pero mi motivación no son los demás. Mi motivación es agradar a nuestro Dios bueno y bondadoso. Dedíquese a eso, a agradar al Señor con lo que haga. C. ¿Qué más no debemos hacer? No orar mal, o mejor, orar mal. ¿Con qué debo tener cuidado? Con orar mal. Pregunta. ¿Considera usted que tenemos problemas para orar? Y aún más, una pregunta más concisa. ¿Cree usted que sabemos orar? ¿Realmente sabemos hacerlo? Habría que seguir observando varias cosas. El versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué es una de las formas de orar mal? ¿Cuál es? Usar vanas repeticiones. Con todo respeto a las personas que puedan estar aquí, que tienen su hábito de rezar, de repetir oraciones, porque fue lo que aprendieron. Con todo respeto a ustedes, la Biblia enseña que esas vanas repeticiones pues son vanas, es decir, no logran ningún resultado en Dios. Pero no solamente el que practica este tipo de rezo o de oración está fallando. A mí alguien me dijo, comenzando mi vida cristiana hace muchos años, 20 años más o menos, me dijo, ven, hoy no oré, hoy te escuché orar. Y yo le dije, ¿y qué estaba escuchando? Me dijo, pues quiero saber cómo ora usted. Me estaba ayudando, me estaba enseñando la vida cristiana. Yo, pues gracias. ¿Y qué? ¿Qué notó? Me dijo, usted dijo la palabra Señor 100 veces. Y yo le dije, no puede ser. Sí, más de 100 veces. ¿Cuántos minutos oré? 3 o 4 minutos. Y en esos 3 o 4 minutos repetí la palabra Señor más de 100 veces. Sí. Entonces me puse a pensar y me puse a escucharme cuando oraba. Y uno comienza: Señor, te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno. Señor, eres lo más hermoso porque es que, Señor, tú me has dado a mí esto. Señor, gracias por aquí. Señor. Una muletilla, una redundancia con eso. Y me puse a pensar, wow, qué mal oro. Es repita y repita. Si yo salgo con mi esposa de la mano y voy caminando y le digo, Viviana, hazme el favor, tú puedes, Viviana, ayudarme con esto, Viviana, porque Viviana, ya, deja de llamarme Viviana, dime otra cosa, ¿cierto? Claro. ¿Y qué demostró eso? ¿Qué demuestra eso? Que la oración se vuelve algo monótono, algo mecánico. Revise qué tan repetitiva es su oración. Cuando vas a orar por la comida, cuando te sientas a la mesa y oras, bueno, si es que ora por la comida, entonces usted se sienta frente al plato y piense en que casi siempre decimos las mismas 4 o 5 frases, mecanizados. Escuche a sus hijos cuando oran por la comida,
si es que ya les enseñó a sus hijos a orar por los alimentos. Y el niño repite las mismas frases. Y estamos ahí, dele, dele. Y la Biblia dice, no usen vanas repeticiones. Ahí está hablando de un tema religioso de la época. Ellos repetían oraciones de muchos años atrás. Sí, el contexto habla de eso. Pero me sirve para entender que mi oración se vuelve mecánica, robótica. Ahí, no sale de eso. No sale de esto. Mismo tiempo, mismo lugar, misma actitud, misma postura. Una cantidad de cosas que hacen evidente que no es una oración fluida, una oración viva, bonita, agradable, una conversación como corresponde, sino que se vuelve algo religioso. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una de las definiciones de orar es pedir. Entonces es como si dijera, oran y no reciben, porque oran mal. Oramos mal. Entre otras porque oramos para nuestros gustos, ¿no? Lo que queremos, lo que necesitamos. Y nos centramos en esa oración a veces un poco egoísta. Y nos olvidamos que los demás, por supuesto, también necesitan de nuestra oración. Y ya les voy a explicar luego a qué me refiero. Letra D. ¿Qué más no debemos hacer? Orar siguiendo malos ejemplos. Orar siguiendo malos ejemplos. Versículo 8, en el primer renglón dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los hipócritas que estábamos mencionando atrás, ¿cierto? No oren como los hipócritas que o no copien esos modelos, mis hermanos, mis hermanas. Pasando un poco de esos hipócritas, de ese tema de Mateo 6, quiero decirles que nosotros con facilidad aprendemos a orar teniendo en cuenta las personas que nos lideran. Y eso no es malo. Yo oro, creo, muy parecido a mi primer pastor. Yo tuve mi primer pastor en Acacías. Creo que predico parecido a él. Paso a creerlo. Para mí sería un honor que alguien me diga que predico parecido a él. Sería un honor. Y oro parecido a él. Mis palabras, mi postura, es muy parecido. ¿Por qué? Porque aprendimos de ellos. No hay problema con eso. El problema es cuando aprendemos lo malo. Cuando queremos copiar. Entonces, hace unas décadas apareció un predicador que subía la voz así y oraba de esta manera. Y la gente oraba así por todo lado. Porque él oraba así. Y creían que era más poderoso por orar parecido a como oraba el pastor. Y eso era por todo lado, televisión y radio. Por ahí apareció uno que oraba y cuando oraba zapateaba, ¿cierto? Y cuando zapateaba se doblaba el pantalón un poquito acá. Y adivinen qué, algunos predicadores y algunos hermanos estaban orando, Señor, te pedimos porque... Ahora, exactamente pecaminoso, eso tan grave, no lo veo, ¿sí? De que copien algo, no. Pero hermano, hay que revisar y ver cómo ese tipo de cosas son causadas por no tener la identidad como corresponde de mi vida espiritual, de mi vida cristiana y de orar de algo que nazca de lo profundo de mi corazón. No sigamos malos ejemplos, porque así como se copia un ademán, así como se copia un gesto, algunos copian errores doctrinales y terminan haciendo una cantidad de cosas que carecen de cualquier sentido bíblico. No, cuando yo hago esta oración, me gusta hacerla de rodillas. ¿Y por qué? Porque a mí yo he notado que oran de rodillas cuando oran para eso. ¿Pero por qué? Porque así me lo enseñaron. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo quiero copiar, porque así tiene que ser. ¿Pero por qué tiene que ser así? No tienen ninguna razón bíblica para hacerlo, pero lo aprenden y dicen cosas que carecen de valor bíblico. Dicen cosas antibíblicas cuando oran, porque otro lo hace. La Biblia dice que sometamos a la verdad de las Escrituras todos ese tipo de prácticas, porque una mala interpretación bíblica produce una mala práctica espiritual. Midamos todo desde la verdad de las Escrituras. No juzgues la Biblia desde tus experiencias. Tú debes juzgar tus experiencias desde la Biblia
para ver qué tan bíblicas son. Segundo punto, ahí en su material, por favor. Ya hablamos de lo que no debemos hacer, ahora hablemos de lo que no debemos olvidar. Lo que no debemos olvidar. Versículo 8, y estas frases son hermosas. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tres verdades quiero hablarles de este precioso versículo. Primero, que Dios es nuestro Padre. Escríbalo bien bonito ahí en su material. Dios es nuestro Padre. El versículo dice, porque vuestro Padre sabe. Porque vuestro Padre. Mire, mi hermano, mi hermana, la oración implica acercarnos a Dios como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Creo en que tiene que haber reverencia, en que no puedo tratar a Dios de cualquier manera. Algunos se refieren a Él como el viejo. Ahí está mi parcero, dicen algunos, refiriéndose a Dios en una actitud de querer, no sé, simpatizar con quién. No, está hablando con el creador del universo, con el Dios todopoderoso. Y hay que referirnos a Él como corresponde, con honra, con gloria, con respeto. Pero es nuestro papá y se puede acercar uno a Él con confianza. Por ahí hay un cómic en YouTube donde está el niño y el papá, y el niño llega donde el papá y le dice al papá: oh amadísimo padre. Y el padre voltea a verlo: tú que eres el dueño de todo aquí en la casa, oh padre bondadoso, tú que me provees todo lo que necesito, padre bonito. Y el papá se queda viéndolo: tú me regalas una moneda para un helado. Y el papá le dice: venga, venga, ¿y por qué tú no me dices, papi, me das para un helado? Y ya. Y saca la moneda y se la da. Y el niño le dice: gracias. Y te lo digo así porque como tú le pides así a Dios, a tu padre, pensé que era que así uno tenía que pedirle a los papás. Pero bueno, gracias. Y se va el niño. Y el papá se queda pensando: ay, creo que estoy equivocado en mi actitud para con Dios. Repito, no es que llegues de cualquier manera y con actitudes frescas e irrespetuosas. No. Pero ¿por qué tenemos que acercarnos a Dios como si fuera por allá de ultratumba? Habla con Él porque Él es tu papá. Mi hijo pequeño se me acerca y él me conoce el lado flaco. Él sabe cómo hablarme, cómo tratarme. Se me sube por acá, me habla al oído. Logra lo que está buscando conmigo y mi esposa me dice: ¿tú por qué no eres más radical con Martín? Y yo le digo: porque no puedo. Me toca aprender a decirle que no a algunas cosas. Tengo que aprender. Estoy en eso. Pero fácilmente me convence. ¿Saben? Dios está esperando que vayas a Él y hables como un papá. Y seas cariñoso con tu padre. Y seas amoroso, tierno con Él. Y le digas qué necesitas. Y le pidas. Desde lo más grandioso hasta lo más pequeñito. Pídeselo a Dios. Ahora, porque eres así de cariñoso y de bonito y de tierno, ¿Dios te va a dar todo lo que te pida, lo que le pidas? No, Él solo te va a conceder lo que esté dentro de su perfecta voluntad. Eso lo hemos hablado y ahorita lo voy a repetir. Pero voy a Dios como hijo y me dirijo a Él porque es mi padre y le pido todo lo que necesito porque es mi papá. Es el dueño de todo lo que existe. ¿Cómo no orar a Dios si es el que me dio la vida? ¿Cómo no orar a Dios si es el que me rescató, el que me salvó? ¿Cómo no orar a Dios si Él te da el aire que respiras, te da el alimento que comes, te da las fuerzas para despertarte cada día, te dio la familia que tienes? ¿Cómo no orar si Él es el que nos sostiene con vida?
¿Cómo no orar si es el que nos ha guardado en medio de esta pandemia? ¿Cómo no orar si es nuestro Dios de amor y misericordia, que nos ama, que nos bendice, que nos protege, que nos cuida? Mire, hermano, cuando uno de niño está en los brazos de su papá, uno es el más fuerte. Voy con Martín de la mano y sale un perro y ese niño se pegó un susto y se me botó encima y lo abracé. Y cuando ya estuvo en mis brazos, volteó a ver el perro y le hacía señas, porque ahora sí estaba protegido. Mire, hermano, acérquese a Dios en oración, creyendo en que Él, como Padre, quiere darle lo mejor. Y no siempre darnos lo mejor es darnos lo que queremos. Es que nos va a dar lo que exactamente más nos conviene. Ya le voy a hablar un poco de eso. Estamos hablando del versículo 8b. Él es nuestro Padre. B, Dios lo sabe todo. El versículo dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mire, es tan grande la omnisciencia de Dios, que Él sabe mejor lo que necesitamos que nosotros mismos. Él lo sabe mejor. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Porque Él nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. ¿Por qué Él sabe qué es lo mejor para nosotros? Porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Damas y caballeros, algunos de nosotros, yo me incluyo, olvidamos el pasado con una facilidad. Otros están tan ocupados que no entienden su presente, y ninguno conoce el futuro. Ninguno. En cambio, Dios conoce perfectamente el pasado, presente y futuro. ¿Cómo no va a saber de qué cosas tenemos necesidad? ¿Qué dice el segundo punto? Dios lo sabe todo. Entonces, si Él sabe cuál es mi necesidad, ¿para qué oramos? Porque la pregunta sería lógica. Estamos diciendo que ore para pedirle a Dios lo que necesito, pero aquí el versículo dice que Él sabe cuál es mi necesidad. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué le pido a Dios que me sane si Él sabe mejor de qué estoy enfermo? Y le digo algo más sobre eso: Dios permitió que usted se enfermara. ¿O usted cree que eso se sale de la voluntad de Dios? No. Todo está amparado por su plan perfecto. ¿Para qué oramos entonces? Pues bien, quiero decirles que la oración no fue creada, causada para que se la diéramos a Dios porque la necesita. ¿Usted cree que Dios necesita nuestras oraciones? ¿Qué piensa? Dios no carece de nada. Él es completo, está completo. Entonces no necesita nuestra oración. ¿Por qué? Porque no carece de ello. En cambio, nosotros tenemos necesidad de orar. La oración no es por Dios, es por nosotros. La oración ni siquiera es para Dios, la oración es para nosotros. Es un privilegio poder orar. Es una oportunidad poder hablar con Dios. Es tremendo regalo, una gran bendición poder acercarnos a Dios en oración. Damas y caballeros, antes de Cristo, Dios no hablaba con todas las personas. Antes de Cristo, Dios hablaba con el profeta, o con el sacerdote, o con el juez, o con el rey de turno. Antes de Jesús, la gente salía a las puertas de su casa y miraban a lo lejos que Moisés entraba en la tienda, en el tabernáculo, y que Dios hablaba con Moisés o que hablaba con los sacerdotes, y la gente desde su casa miraba a lo lejos. Esa era su comunión con Dios. Antes de Jesús, la gente tomaba su ovejita
y la llevaba al sacerdote. El sacerdote le preguntaba: ¿esta ofrenda para quién es? Para Dios. ¿Y por qué? Porque Dios me ha guardado, porque Dios me ha provisto, porque Dios me ha ayudado. Y le entregaba la oveja al sacerdote, y el sacerdote iba y la mataba y se la ofrecía a Dios. Ni siquiera se la entregaba el mismo ofrendante. No era la persona, era a través de otros, porque esa era la forma. Pero hoy usted y yo tenemos, gracias a Jesucristo, entrada al lugar santísimo. Hoy usted y yo tenemos la posibilidad de que donde estemos inclinamos nuestro rostro y oramos, y ahí está Él. Hoy tenemos la bendición que, sin importar el sitio, la circunstancia, te arrodillas y ahí está Dios. Hoy puedes comunicarte con Él donde te encuentres. ¡Qué privilegio! ¿Dónde tienes que buscar a Dios? Ya no vas a una tienda, ya no vas a un tabernáculo, no dependes de un lugar como esto. Busca dentro de ti, porque ahí está Dios en ti. Y la oración fue hecha entonces por nosotros, para que a través de ella tengamos comunión con Dios. ¿Cómo no orar? ¿Cómo no acercarnos a Él en oración? Si es nuestro privilegio más grande de poder decir que estamos en comunión con este Dios precioso y eterno. No olvidemos que Dios quiere que oremos. Escríbalo, por favor. Dios quiere que oremos. Timoteo 2, 1 al 3, en la primera carta dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que dice el Señor? Exhorto a que no dejen de orar. Oren, clamen por los demás. Bien, lo que debemos hacer, si no debemos hacer esas cosas, no debemos olvidar estas otras. ¿Qué debemos hacer en nuestra oración? Escriba, por favor, letra A: adorar. Y aquí el Señor Jesucristo enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás, en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo inició el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo? Adorando a Dios. La expresión que estás en los cielos implica que hay un acto de reconocimiento de que Dios es todopoderoso. Decir Dios está en los cielos habla de su autoridad, de su dominio, de su poder. Por eso la perfección de esta oración fue que la dijo el mismo Señor Jesucristo. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Está hablando de reconocer con las palabras que Dios es santo, que Dios es puro, que es perfecto, que es soberano, que es excelso, que es magnífico, que es grandioso, que es maravilloso. Todo lo que implica adorar a ese Dios majestuoso. Adoremos con nuestra oración, porque algunos llegan solo a pedir, solo a pedir. Qué triste para un padre cuando su hijo con una actitud arrogante le dice algo como: papá, se me dañaron los zapatos, por favor me das para unos. Perdón, ¿por qué me hablas así? Luego tú no eres el proveedor de la casa, tú no eres el que tiene que dar para la casa. ¿El niño está diciendo algo que no sea cierto? No, es verdad. ¿Quién debe proveer para la casa desde el concepto bíblico? El varón. Claro, la mujer ayuda, pero en el rol inicial es el varón, provee para la casa. ¿Pero usted cree que uno como padre se aguanta que su hijo le diga eso? ¿O fue que creen que se le olvidó al padre su rol de proveedor? No lo olvidó. ¿Pero qué espera uno como papá? Que su hijo sea tierno. Correcto. Papi, se me dañaron los zapaticos, ¿tú me regalas para unos? Entonces el papá ya sabía, ¿no? Que le iba a comprar los zapatos ese fin de semana para el colegio el muchacho. Y dice: ¿y qué has hecho para ganártelos? Todo esto. Ay, papá, y te abrazan y todo esto. Y entonces hay esa actitud bonita, cariñosa. Pero algunos llegan a Dios diciendo: Padre, yo he dado diezmos, yo ofrendo, yo voy a la iglesia.
Yo quiero pedirte que me ayudes con esto o con aquello. Y hay unas actitudes tan equivocadas, y cuando no se entiende la verdad de dirigirnos a Dios con respeto, son oraciones más que de petición, como de querer obligar a Dios a algo, como si pudiéramos obligar a Dios a hacer alguna cosa. Por esto esta letra B. ¿Para qué es la oración? Lo que debemos hacer, alinearnos a la voluntad de Dios. Y yo lo explico de esta manera. Regálenme un momento su atención, por favor. Esta es nuestra vida, este es nuestro rumbo, esta es nuestra dirección. Vamos por aquí, por este camino. Y entonces cuando conoces a Dios, comienzas a orar para traer la voluntad de Dios a tu vida. Entonces, esos son mis planes, estos son mis proyectos, estos son mis propósitos. Entonces, Señor, ayúdame a alcanzar mi título profesional. Señor, ayúdame a encontrar la persona correcta. Señor, ven aquí, me ayudas con aquello. Señor, aquí no, porque esto lo manejo yo solito, tranquilo. Entonces esa es la oración de algunos. La oración no es para eso. La oración es para que mi vida se alinee con la voluntad de Dios. No es para traer a Dios a mi vida, es para que mi vida entre aquí. Y cuando una persona entiende este concepto, entonces cambia su forma de orar. Cuando entiende que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Cuando entendemos que no es como yo creo o quiero, sino como Dios quiere y cree y debe ser, entonces comienzas a pedir diferente. Entonces aparecen oraciones como la del Señor Jesús. Jesucristo dijo sobre la roca: Padre, tengo miedo, pero que no se haga como yo quiero, sino que sea conforme a tu voluntad. ¿Y qué le dijo Dios? Siendo el papá, amándolo como lo amaba, no le dijo: uy, no, Jesús, yo no puedo pasarlo por esta muerte. El papá le dijo: esa es mi decisión. Y Jesús fue a la cruz por la perfección del proyecto divino. Ese fue el propósito de Dios, y se hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús se aseguró de que su vida estuviera alineada con la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo que es lo que se hace debe ser la voluntad de Dios, mi oración cambia. Por ejemplo, dejo de exigirle a Dios. Por ejemplo, dejo de darle órdenes a Dios. Señor, ahora mismo. Otros dicen: no me voy de aquí hasta que no me bendigas. Todo eso, técnicas de oración aprendidas, heredadas, sacadas de los pelos no sé de dónde, que carecen del valor bíblico que deben tener, y más grave que eso, cargadas de irrespeto y de reverencia contra Dios. Cuando una persona entiende la voluntad de Dios y sabe que lo que debe hacerse es la voluntad de Dios, dice cosas como: Señor, si tú quieres, si está en tu plan, si es tu voluntad. Señor, si sanas a mi hijo, te amaré para siempre. Y si no lo amas, también te amaré para siempre. Señor, si arreglas mi problema, seguiré confiando en ti. Si no lo arreglas, seguiré confiando en ti. Llega uno el mensaje: fulanito de tal se recuperó. Y alguien escribe por ahí: Dios es bueno. Y yo le escribo: si no se hubiera recuperado, también es bueno. También es bueno. ¿Saben por qué? Porque es que cuando yo oro confiando en que Dios hace su voluntad, estoy descansando en que lo que Dios haga es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque como Dios conoce mi pasado, presente y futuro, Él sabe qué es lo que más me conviene. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué querer cambiar la voluntad de Dios? Si lo que Dios decide es lo mejor, ¿por qué querer cambiarlo con la oración? Para los que aún creen que con la oración se puede cambiar la voluntad de Dios, carece eso de validez bíblica. No se puede cambiar la voluntad de Dios. Pero ¿por qué cambiarla? ¿Por qué querer cambiarla si lo que Dios hace es perfecto? Pero es que me duele, pero es que no me gusta, pero es que me causa dolor. ¿Acaso quién dijo que porque es perfecta
en algunos casos no nos puede doler. Claro que nos puede doler. ¿Le dolió a Jesús? Pregunta, ¿le dolió a Jesús? Muchísimo. Tuvo miedo Jesús. Tuvo miedo. Pero terminó haciendo la voluntad de Dios. ¿Y saben algo? Muchas veces lo que tanto nos duele es lo mejor que nos puede pasar para la futura bendición de Dios para nuestra vida. Porque mientras tú estás viendo tu presente, ya Dios está viendo tu eternidad. Eso es lo magnífico de Dios, su perfección. Alineémonos con su voluntad. Primera de Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nos encanta el versículo 15. El 15, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos. Eso, la gente disfruta de esos versículos. Todo lo que le pidamos, mira, todo lo que le pidamos Él nos lo da. Pero olvidamos el versículo 14. ¿Qué dice el 14? El 14 dice: tenemos la confianza que lo que le pidamos a Él conforme a su santa voluntad. ¿Qué es lo que oye Dios? Lo que esté conforme a su voluntad. C, depender de Dios. La oración nos anima a seguir dependiendo de Dios. El versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Su provisión. Hermano, hermana, usted no depende de su trabajo, no depende de la economía de esta ciudad, no depende de si el dólar sube o baja o si caen más piedras en la montaña. Su primer dependencia, su confianza, su seguridad está en Dios, nuestro Salvador. Él nos provee, Él nos sostiene, Él nos ayuda. D, arrepentirnos. ¿Qué hay que hacer en la oración? Arrepentirnos. El versículo 12 dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas. El acto de arrepentimiento es un acto diario. ¿Ha pecado usted en estos días? ¿O solo yo? Pecamos todo el tiempo. O sea que en nuestra oración, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón. Fallamos por acción o por omisión, por olvido. La Biblia dice que hasta tenemos pecados que nos son ocultos. Ni siquiera sabemos que andamos pecando en algunas cosas. Y letra E, buscar protección. Protección. Versículo 13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración nos libra del mal. La oración nos ayuda a vencer la tentación. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Es el cierre de la oración. Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor, un momento. Quiero orar con ustedes. Pero quiero leer un versículo, bueno, por lo menos una frase. Una frase de este versículo está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, vean que Jesús siempre se apartaba para orar, no dejaba de orar, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Rey eterno, oraba. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Uno supone, si es un discípulo que anda con Jesús, debe ser un hombre muy espiritual. Andaba con Jesús. ¿Y qué le dice el discípulo? Señor, por favor, enséñanos a orar. Y habló en plural, habló por todos. ¿Qué entendió el discípulo ese día? Que no oraba bien, que no sabía orar como era. Algunos de nosotros hoy podemos pedirle a Dios lo mismo: enséñanos a orar. Vamos a pedirle eso al Señor. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y hablemos con Él un instante. Oremos
aprovechando este tiempo y esta enseñanza. Padre, yo soy el primero en pedirte por mí, por mi esposa y por mis hijos, y por esta gran iglesia, esta gran familia cristiana. Enséñanos, por favor, a orar, porque hemos cometido diferentes errores, porque seguramente hemos usado oraciones atrevidas, oraciones irreverentes, irrespetuosas. Hemos incluso gritado, pensando que por gritar más fuerte, más poder hay en la oración, o no sé qué otras cosas se piensan en ese momento. Perdónanos. Queremos orar como tu palabra nos enseña, adorando, reconociendo tu grandeza, tu voluntad, tu perfección, y dependiendo plenamente de tu ayuda y de tu amor. Anhelamos tu protección, anhelamos tu guía, que tu Espíritu Santo, tu maravilloso Espíritu, poderoso Espíritu de Dios, nos ayude a interceder, a clamar, a orar como corresponde. Nos enseñe vida eterna a través de nuestras oraciones justas, correctas, sensatas. La palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y lo hace conforme a tu voluntad. Enséñanos a orar conforme a tu voluntad, te lo pedimos. Esa es nuestra petición en esta mañana. Ayúdanos, por favor, Señor.